Bueno, hermano, Dios los bendiga, ¿no es cierto?, a todos mis hermanos en la fe. De poder, ¿no es cierto?, Dios ha dado esta oportunidad para poder conversar, hablar de nuestro testimonio, cómo me llamó el Señor. Y yo quiero hacer partícipe de este llamado en el nombre de Dios y poder contarle parte de mi testimonio. Sabemos que todos nosotros tenemos un pasado oscuro, porque todavía no había llegado Dios a nuestro corazón. Pero llegó el momento, ¿no es cierto?, cuando Dios se hizo presente, porque siempre Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Y al tiempo señalizado, ¿no es cierto?, Él los llama. A mí me llamó, ¿no es cierto?, a una edad de 40 y tantos años. Y yo era un hombre, ¿no es cierto?, que todavía está en el mundo, hacía las cosas del mundo. Pero cuando Dios empezó a tocar mi corazón, me encontraba, ¿no es cierto?, en mis hechos del mundo, con trago, ¿no es cierto?, en mi cabeza. Y en esos tiempos que yo le converso, 20, 25 años atrás, habían iglesias que por todas partes predicaban el Evangelio. Cuando yo iba siempre a dirección a mi hogar, con trago en mi cabeza, me encontraba con ese grupo de hermanos que hoy lo entiendo y lo comprendo. Y cuando yo llegaba al lado de ellos, el Espíritu Santo quería tratando conmigo y me metía a la fila de ellos y llegaba a una iglesia. Y así Dios fue tratando con mi vida. Llegó el momento, una tarde, cuando iba a mi hogar, en el trayecto de mi hogar, arriba en el cerro, se llama Cousiño, población Cousiño, había un mirador. Y en ese mirador daba la vista para la plaza de armas y era una hora de servicio, como las 7 de la tarde. Cuando yo iba con mis tragos en la cabeza, me empecé a meditar en ese lugar de descanso y cuando de repente pasó un personaje, yo con mis tragos en la cabeza vi que pasó un personaje y me toca la espalda y me dice, vamos. Y cuando yo reflexiono, me doy cuenta, se me pasó hasta la curadera y dije yo, ¿cómo puede pasar un hombre, un varón aquí con una bicicleta, siendo que había muchos pendaños? Y en eso empecé a meditar y me di cuenta y medité y lo seguí para arriba. Y arriba en el alto, quizá en una calle que se llama Población Cousiño, había un hogar que vendían gas, donde le llaman el CONA. En ese lugar había unos hermanos de la iglesia nuestra y yo llegué arriba y le pregunté a ellos acá si había pasado alguien con una bicicleta por aquí. Y la hermanita me dijo, no, me dijo hermano Oscar. Y que le empecé a conversar, a contar lo que me había sucedido. Y ella me dijo, hermano Oscar, el Señor lo está llamando. Y así fue cuando llegué a mi hogar y le conversé a mi esposa y inmediatamente me empezó a darme ese hacer y ese querer de poder ir a la iglesia a buscar al Señor. Pero fueron momentos tan difíciles para mí de poder de la noche a la mañana dejar todos sus vicios. Era imposible, pero para Dios es todo posible, hermano. Él es el único que lo puede sacar de este vicio, de este mundo. Después, a los 2 o 3 días, comencé de ir a la iglesia. Y Dios
empezó a tratar con mi vida. Empezó a tratar con mi vida y pensaba de que Dios, el único que podía darme esta vida y esta salvación y vida eterna. Comencé a caminar junto con mis hermanos, porque antes de esto yo había caminado como 10 años, pero no había conocido al Señor. Y después me fui afuera y llegó el momento cuando Dios empezó a llamarme. Quizá usted puede pensar y meditar en estos momentos, cómo si caminó 10 años no ha conocido a Dios. Pero déjeme decirle, alma que escucha, hermanos míos, de que para conocer a Dios tenemos que tener un encuentro con el Señor. Yo cuando caminé esos 10 años andaba caminando tal cual como me lo enseña las Escrituras, a nuestra propia concupiscencia, porque todavía Dios no había llamado a este varón que usted tiene en su pantalla. Porque para mí, hermanos lindos, no sé, para usted no lo sé, pero para mí yo creo que el Evangelio es revelado, es por revelación, hermanos míos. Porque ese tiempo cuando Dios me llamó, Él salió a mi encuentro. Él salió a mi encuentro, hermanos queridos. Y de ese momento estoy perseverando. Él me tiene todavía perseverando, haciendo este trabajo con mi hermano Cruz, con mi hermano Javi, con mi hermano Marco, y así con mi hermano Guillermo. Él lo unió. Imagínense que todo nosotros formó este grupo el Señor, no de solamente de una iglesia, sino de distintas iglesias, porque Dios no hace excepción de personas, como hoy la estamos viendo, alma que escucha. Hoy hay mucha excepción de personas, ya no se pueden ver entre hermanos de una iglesia y de otra iglesia, no se pueden ver, no se conocen. Pero Dios dice que todos tenemos que conocerlo como hermanos en la fe. Yo tengo esa palabra, esos dichos, que me voy a ir de esta tierra y nunca voy a dejar, ni tampoco desear de conocer los hermanos en Cristo Jesús. Por eso, en esta mañana estoy hablando de este testimonio, como Dios me llamó. Y Dios empezó a tratar conmigo, alma que escucha. Yo aquel tiempo yo pensaba que todos éramos hermanos en la fe, pero cuando Dios empieza a tratar con el Hijo y empieza a cambiarlo, empieza a lavarlo, a redimirlo, porque la persona cuando conoce a Cristo tiene que nacer de nuevo, alma que escucha, tiene que hacer una nueva criatura. Mi Dios transforma al hombre, lo cambia al hombre. Como Él dijo, que estamos en este mundo, pero no hagamos las cosas que el mundo hace. Y eso es lo que yo me he tomado, hermano, y he aprendido a caminar, pero en Cristo Jesús, hermanos queridos. Por eso que el hombre tiene que dar ese fruto que Él lo exige, que Él lo pide, hermanos queridos. Un fruto de cambio, un fruto de transformación, que pueda reflejarse el Hijo de Dios, que pueda el hombre decir, ya yo no soy de este mundo, porque Él dijo que éramos la luz del mundo, la sal de la tierra, hermanos queridos. Por eso que tiene que haber un cambio en nosotros. Pero hay veces que vemos, hermanos queridos, que a veces este evangelio lo están tomando como un hobby, un juguete, hermanos queridos, pero no es así, no es así. El Hijo de Dios tiene que ser transformado, tiene que cambiar. Y así fue Dios tratando para poder depositar su confianza en el Hijo. Tiene que transformarlo al Hijo, tiene que limpiarlo. Por eso que hoy en día, hermanos queridos, el Hijo de Dios es aborrecido. El Hijo de Dios es tan aborrecido, como se puede decir, hermanos queridos, por la sociedad. Porque
no corrimos la misma carrera que corren ellos, y ellos desean que corramos la misma carrera de un religioso, pero no es así, no es así, hermanos queridos. El Hijo de Dios tiene que dar ese fruto, tiene que ser transparente, tiene que ser sincero, hermanos queridos. Y Dios así lo trata a nosotros como hijos, lo toma como hijo, porque tiene que limpiar el vaso antes de usarlo, hermanos queridos. Y Dios empezó a tratar con mi vida, hermanos queridos. Empezó a poner su rico Espíritu Santo, porque como le he dicho que este caminar es por revelación del Espíritu Santo de Dios. Y ahí empecé a darme cuenta, a conocerlo, hermano, que no todos, hermanos queridos, como dicen en la iglesia, no, hermano, todos vamos para el cielo, todos somos hijos del Señor. No es así, hermanos queridos. Nosotros muchos aquí decimos lo mismo. Yo también, cuando todavía no conocía al Señor, también decía lo mismo, pero para poder saber las cosas que Dios lo ha puesto a nosotros, tenemos que conocerlo, hermanos queridos. Tenemos que conocer al Señor. Dios los conoce a cada uno de sus hijos, pero el Hijo también tiene que conocer la voz del Señor. Y empezó el Señor a darme revelaciones, más revelaciones. Y como mi Dios, cuando entrega esas cosas, son para bien, para poder sacar el error del hermano, hermanos queridos. Mi Dios, cuando me enviaba, y todavía lo hace, a veces se enfadan cuando uno va de un hermano, y otros no, otros agradecidos porque Dios lo tiene en cuenta, porque Él dijo que a sus hijos se les revelaría. Y yo siempre tengo estas palabras: cuando Dios lo reprenda al hijo, lo castiga, lo azota, es porque lo tiene en cuenta como hijo de Dios. Pero hay muchos que se enojan. Yo quiero decirle, ¿qué hombre aquí en la tierra conoce las cosas del hombre? Ningún hombre, solamente el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios deposita la gracia en su Hijo y lo envía a donde otro hermano para poder sacarlo del error, se enfadan, se enojan y empiezan a hablar del Hijo de Dios. Y ese es el sufrimiento, esa es la carga que llevamos por hablar la verdad. Alma que escucha, yo qué más te puedo decirte. Ese es mi testimonio, parte de mi testimonio. Quizás cuántos conocieron al hermano Oscar, pero hoy lo conocen distinto, porque Dios me ha cambiado, Dios me ha transformado. No ha sido el hombre, no ha sido la mujer, sino ha sido Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos queridos. Tener que amarlo el uno para con el otro, hermanos queridos. Es el amor que Cristo quiere para cada uno de sus hijos, porque Él dice que los creó imagen y semejanza de Él. Así como Él sufrió, también nosotros tenemos que sufrir por su palabra, por su verdad. Pero muchos no quieren sufrir, hermanos queridos. Pero para poder alcanzar esta salvación hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, alma que escucha. Él mismo se lo dijo a su propio discípulo. Le dijo que por su verdad iban a ser aborrecidos. Y el Hijo de Dios también es discípulo de Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y eso es lo que yo le cuento, alma que escucha, de parte de mi testimonio. ¿Qué más le puedo decir? Lo único que le digo, hermanos queridos: practiquen el amor de Dios. Practiquen el amor de Dios. Mi Dios no trajo una religiosidad aquí, Él en la tierra no lo trajo. Él trajo una doctrina, una enseñanza, para que el Hijo de Dios pudiera vivir en amor, en armonía con su hermano, con su vecino. Él vino a educar al Hijo, lo vino a educar aquí a la tierra para que nosotros pudiéramos aprender a vivir, hermanos queridos. Y eso es lo que mucho le molesta cuando uno le habla la verdad. ¿Por qué le hablamos la verdad? No porque lo aborrecemos, no, porque lo amamos, lo queremos. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hacen los hijos de Dios. Cuando Dios envía a su Hijo, dele gloria a Dios, hermanos queridos. Levante las manos, dele gloria a Dios, porque Dios
lo está sacando del error. No es el hermano, no es la hermana, es Dios, hermano querido. Para eso Él dejó su Espíritu Santo, para que Él los guiara a toda verdad y a toda justicia, hermano querido. Por eso esto se lo converso de parte de mi testimonio, hermano. Tendría mucho que conversarle, hermano mío. Pero para mí este Evangelio ha sido traído por revelación del Espíritu Santo, hermano lindo. Dios te bendiga, Dios te guarde, alma que escucha. Y si todavía usted no ha conocido a Dios, déjeme decirle que Dios tiene misericordia con quien quiere tener misericordia. Gracias por haberme escuchado, alma que escucha.